Entonces, como habíamos visto, habíamos analizado cuál era el campo magnético generado en este punto por un segmento de longitud delta L este, perteneciente a un cable por el que circula una corriente I, y habíamos visto que la expresión de esa contribución tenía esta pinta, ¿no? Tenía esta pinta que está acá. Entonces, el campo total generado por todo el cable por el que circula una corriente va a tener que ver con las contribuciones de los distintos delta de los distintos segmentos, y habíamos visto que esto era simplemente sumar estas contribuciones, y al hacer eso lo que tendríamos que hacer analíticamente es integrar a lo largo de todo el cable todos los delta L por el que circula la misma corriente I, cómo contribuyen al campo en el punto que nos interesa, y eso es esta cuenta que está acá. Y esta expresión se conoce como expresión de Biot-Savart, que me dice cuál es el campo generado por la corriente que circula por un cable en un punto R dado. Bueno, lo que quería hacer ahora es mostrarle un ejemplo concreto, y para eso quería darle una forma particular a este cable. Imaginemos que la geometría es esta que está acá, y nos vamos a ocupar entonces de entender cómo, en definitiva, podemos pensar que es una espirita por el que circula una corriente I, y lo que nos va a interesar es estimar cuál es el campo, no en todo el espacio, sino que para que las cuentas sean más fáciles, nos vamos a concentrar solo en el campo en cualquier X, o sea, a lo largo del eje que atraviesa la espira por su centro. Les vamos a calcular el campo magnético creado por esta corriente para cualquier punto de su eje. Bueno, habías visto que si yo considero un segmento de todo el cable, de toda la espirita, de longitud infinitesimal delta L, la contribución al campo, por ejemplo, en el punto P, que me va a interesar, es un punto genérico sobre el eje, va a tener que ver con esta expresión, ¿no? Donde tengo el producto vectorial entre el vector tangente al cable en el punto que estoy analizando, o sea, el delta L, eh, producto vectorial, la posición del espacio donde quiero calcular el campo referida al punto fuente, ¿no? R menos R' es este vector que está acá, es la distancia que tengo que recorrer desde la fuente hasta el punto que estoy observando. Entonces, fíjense que el producto vectorial es entre estos vectores delta L y R menos R', que es este que está acá. Entonces, si usan la regla de la mano derecha, respetando el orden, primero con los dedos tienen que enlazar el vector delta L y luego buscar el vector R menos R', y si hacen eso, esa cosa que está ahí, les debería dar este vector eh, como resultado de el pulgar debería apuntarles en la dirección esta que está acá, ¿no? La intensidad va a tener que ver, bueno, con mu0, 4pi por i, y qué tan lejos, qué tanto es el módulo R menos R'. Pero eso sería el módulo, pero la dirección sale de la regla de la mano derecha. Y creo que todos pueden ver que en este caso es este que está acá. En cuanto al módulo, fíjense que este R menos R' es un vector, es este vector, que tiene módulo, cuyo módulo aparece también aquí abajo, ¿no? Y la dirección, bueno, es la dirección esta que está acá, que estoy marcando acá, que la voy a anotar como el versor R menos R'. Y cuando lo escribo así, este vector es el módulo por ese versor, y como el módulo es igual a este módulo que está elevado a cubo, se simplifica, ese módulo se va, acá en vez de cubo queda un cuadrado, y arriba solo queda el versor, ¿no? Entonces, de esta manera, explícitamente lo que estamos diciendo es que, bueno, la dirección va a tener que ver con el carácter vectorial de esto, que está por este producto, delta L por la dirección R menos R', que me va a dar lo mismo, me va a dar en esta dirección, y el módulo va a depender de mu0, la intensidad, sobre 4pi, y decae con el cuadrado de la distancia, desde la fuente al punto que estoy mirando. Entonces acá queda el cuadrado directamente, porque acá usé el versor. Perfecto. Bueno, sigamos entonces. Esta es la contribución al campo en este punto, por este cachito nada más. Pero ahora fíjense lo siguiente, si yo considerara
yo lo que tengo que hacer ahora es sumar todas las contribuciones de todos los delta L a lo largo de toda esta espira. Pero lo que quiero hacerles notar es que a medida que voy haciendo la suma de estas contribuciones, van apareciendo distintos delta B que van a ir sumando, pero por cada contribución yo tengo, digamos, una contribución antagonista, si se quiere. Por ejemplo, con respecto a este delta L, si yo ahora analizo la contribución de este delta L, y si hiciera la misma cuenta, fíjense, este es el delta L, el R menos R' para este caso sería un vector así, y si ustedes hacen eso, les debería dar en esta dirección, una condición en esta dirección. Y entonces lo que se ve es que estas dos contribuciones tienen la parte, en este caso vertical, la que está incluida en el plano paralelo a la espira, de igual módulo y opuesto sentido, y entonces se anularían. Las dos contribuyen en la dirección X con la misma cantidad, porque tienen la misma proyección. Pero la parte que pertenece al plano de la espira, al plano paralelo a la espira, que en este caso es en la dirección Y, son contrapuestas. Eso pasa con todo delta L. Para todo delta L voy a encontrar el delta L opuesto, tal que me anule la contribución en el plano. Y por eso, una vez que nos damos cuenta de eso, nos damos cuenta que al sumar todas las contribuciones, lo único que va a sobrevivir es lo que contribuye cada delta L en la dirección X, en la dirección que se aleja de la espira. Entonces, solo la componente delta Bx sobrevive a la contribución de todos los delta Y cuando sumo sobre todos. ¿Está bien? Y entonces, eso me va a simplificar, si me doy cuenta de eso, me va a simplificar las cuentas, porque solo me voy a tener que ocupar para ver la suma de contribuciones de lo que ocurre en la dirección X. Y en la dirección X, lo que contribuye cada delta L en la dirección X es el total por coseno de tita, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la magnitud de lo que contribuye cada segmentito a lo largo del delta X es el módulo del campo por coseno de tita. Así que es el módulo del campo, es el módulo de esta expresión. El módulo de esa expresión tiene que ver con mu0,4pi i por delta L sobre r menos r' cuadrado por coseno de tita. ¿Está bien? Esto es la contribución neta sobre la cual me voy a focalizar para sumar todo, porque yo ya sé que la otra parte se va a anular. Al final, cuando termine de hacer toda la suma, se va a anular, lo que ocurre en el plano paralelo a la espira, por la explicación que les acabo de dar. Entonces, sigamos entonces focalizándonos en la componente X, que es esta que está acá, que es esta expresión, que es bastante sencilla. Entonces, lo único que hice acá fue escribir la R menos R', que de vuelta es la distancia entre la fuente que estoy considerando y donde estoy mirando, lo escribí en términos de parámetros geométricos de mi distribución particular de corriente. Aparece el radio de la espirita y aparece, bueno, la distancia con respecto al origen del punto donde estoy mirando, ¿no? Esto es X y esto es A. Y R menos R' es la hipotenusa de este triángulo. Así que en lugar de poner la longitud de la hipotenusa al cuadrado, pongo la suma de los cuadrados de los catetos. A cuadrado más X cuadrado es esto al cuadrado. Entonces, esto en realidad es A cuadrado más X cuadrado. Y coseno de tita también lo puedo referir a A y X. ¿Por qué? Porque fíjense, si este ángulo es tita, ¿no? Es un ángulo entre este segmento y este segmento, esta dirección es perpendicular a esta dirección es perpendicular a esta, por lo tanto, este ángulo θ es igual a este ángulo θ. Este ángulo tiene que ser igual a este. Y entonces, en lugar de poner coseno de θ acá, voy a usar la definición de coseno. ¿Se acuerdan que es simplemente es el módulo de hipotenusa dividido el módulo del cateto adyacente? Y entonces, en lugar de coseno de θ, lo que voy a poner es la expresión esta, ¿no? A, que
que es como este es tita y este es tita, me quedo en este triángulo, y fíjense que A es el cateto adyacente, ¿está bien? Y entonces, un segundito, claro, entonces, la longitud de la hipotenusa es R menos R', que es A cuadrado más X cuadrado al 1/2, y el cateto adyacente es A. Entonces, en lugar de coseno de tita, pongo esto que está acá. Pongo esto que está acá, ¿no? Porque coseno es la longitud del cateto adyacente sobre la longitud de la hipotenusa. Perfecto. Entonces, y hago todo eso que parece muy complicado para que en la expresión me quede todo en función de, fíjense, cosas geométricas de mi distribución de corriente. En este caso es del radio, y el punto donde estoy mirando. Y eso es lo que logré acá. Fíjense que en realidad me quedó, esto es A cuadrado más X cuadrado a la 3/2, ¿no? Entonces, esta es la contribución de este cachito de corriente en el punto en el punto que estoy mirando, es la contribución en el eje X, pero es la que me importa, ¿no? Por lo que les dije antes, las contribuciones en el plano paralelo a la espira se van a anular al final. Y voy a terminar sumando solamente estas contribuciones. Bueno, esta es la expresión que me quedó. Fíjense que la dependencia, esta 1 sobre A cuadrado más X cuadrado a la 3/2, que es esto que está acá, tiene esta pinta. Es máximo cuando X es igual a 0. Y después, cuando X va creciendo, este número se hace más grande y esto va decayendo. Así que lo que quiere decir es que el campo más grande en cuanto a magnitud se va a dar cuando X es 0. Y a medida que me voy alejando, va decayendo en magnitud de esta manera, ¿no? Se va cayendo de esta manera. Perfecto. Entonces, esta es la expresión. Y entonces, en el origen, cuando X es igual a 0, fíjense que acá tengo 0, y acá me queda A al cubo, que con este A me queda A cuadrado, entonces me va a quedar mu0 sobre 4pi A cuadrado, me va a quedar el valor del campo en X en el origen. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, bueno, lo que tengo que hacer para cualquier punto, si esta es la contribución de este delta L, lo que tengo que hacer es sumar ahora todas las contribuciones de los distintos delta L y ver cuánto da eso. Y entonces lo que tengo que hacer es sumar justamente esas contribuciones integrando, porque estos son segmentitos diferenciales, entonces la sumatoria es un integral, en realidad, a lo largo del cable, o sea, a lo largo de todos los delta L que me describen la geometría del cable. Perfecto. Y esta integral es muy sencilla, porque fíjense que tengo que integrar a lo largo del cable esta expresión. Y todo es constante. Para esta integral yo tengo que sumar sobre los distintos delta L, y fíjense que, bueno, A es una constante, mu0, 4pi, pero X, que es el punto donde estoy mirando, es independiente de la variable de integración. Entonces, todo sale afuera de la integral. Todo sale afuera de la integral. Un segundito. Entonces, todo esto sale afuera de la integral, porque es constante, no depende de los distintos delta L. Y lo que me queda entonces es integral a lo largo del cable la longitud de los segmentitos, ¿no? Porque fíjense que acá el delta L es un numerito, simplemente indica la longitud de los segmentitos, y entonces esta integral es simplemente la longitud de esta espira. O sea, 2pi por radio, 2pi A. 2pi por radio es esta integral que está aquí, y por lo tanto, la expresión del campo ya es el campo total en la dirección X, pero ya sabemos que ese es el campo resultante, el resto va a dar 0, tiene esta expresión que está acá, que la trabajamos un poquitito más, y tiene esta pinta que está aquí. ¿Está bien? Entonces, nuevamente, bueno, es proporcional a mu0 por la corriente que está circulando sobre 2,
a cuadrados, bueno, esta expresión que está acá, que como vemos, esta expresión nuevamente es máxima en x igual 0, o sea, en esta región, y a medida que me voy alejando, el campo total entonces va, va a ir disminuyendo como indica esta función, ¿no? Cuando x va a ser más grande, esto va a ser más grande, y voy a estar dividiendo por un número más grande. Bueno, ¿no? No es lineal porque acá hay un cuadrado y a 3 medios, pero en definitiva es un decaimiento con la distancia. Y en el origen, aquí, valdría, fíjense, cuando esto es 0, toda esta parte que está acá me queda a al cubo, ¿no? Porque el cuadrado se va con este medio y me queda a cubo, que cuando, teniendo en cuenta el cuadrado acá, me queda un a dividiendo. Entonces, en el medio me va a quedar mu0 i sobre 2a. La intensidad del campo magnético en el punto O sería eso. Perfecto. ¿Cuál es el campo generado por una espira en un punto, cualquier punto a lo largo de su eje central? Y ahora lo que quisiera que calculemos es el campo generado por un conjunto de espiras. Entonces, ¿cómo implementamos esto? Bueno, pensemos, por ejemplo, que tenemos un cable y que le hacemos un enrollamiento donde estamos generando n vueltas, y cada vueltita la puedo considerar como una espira de corriente, una muy cercana a la otra. Y con esta configuración entonces logramos generar n espiras, por ejemplo, en una distancia, a lo largo de una distancia L. Entonces, esta construcción tan simple, que es simplemente agarro un cable y enrollarlo, se llama solenoide o bobina, y es eso. Se puede interpretar como un conjunto de espiritas una al lado de la otra. En general es un arrollamiento denso de espiras, caracterizado por esta cantidad, que es la densidad de espiras que tiene mi solenoide, que simplemente es cuántas vueltas le doy al cable, o sea, cuántas espiritas generé por unidad de longitud. Esa es la densidad de espiras de un solenoide. Entonces, bueno, por cada espirita circula una corriente, ¿no? Yo puedo pensar que esta es una espira por la que circula una corriente, muy cerquita tengo otra por la que circula con la misma dirección otra corriente, y así todas, y yo sé que cada una de ellas genera un campo magnético, por ejemplo, en su interior, y entonces el solenoide, cuando circula corriente a través de esta construcción, de este solenoide, voy a tener un campo magnético en particular adentro del solenoide. Y entonces lo que nos va a interesar ahora es calcular un poco cuánto vale ese campo magnético en el centro de la bobina, en el centro del solenoide. Y para simplificar las cosas nos vamos a centrar en el punto central, en el que está Bx igual a 0 e y igual a 0. ¿No? Entonces esa es la pregunta que vamos a hacer. Y claro, ya sabemos cuál es el campo que genera una única espira, lo acabamos de ver. Y lo que tengo que pensar ahora es lo siguiente. En un solenoide yo voy a tener muchas espiras, una al lado de la otra. Acá está dibujada con una distancia apreciable, pero en general tengo una muy cerquita de la otra. Y entonces, si yo considero un intervalito infinitesimal a lo largo del eje X, me van a entrar varias espiras aquí en este delta X. ¿Cuántas me van a entrar? Bueno, dependiendo de la densidad de espiras, ¿no? El número de espiras va a ser n, donde n es la densidad de espiras, por dx. Esta es la cantidad de espiras que tengo en esta región del espacio. Perfecto. Entonces, y en esa región del espacio, supónganse que me entran 2 o 3 espiras, cada una con una corriente. Entonces tengo una corriente en una, la corriente en la otra y la corriente en la tercera. Entonces yo puedo pensar que en realidad, en esta región que es infinitesimal en realidad, tengo como si fuese una única espira por el que circula una corriente que es n por dx veces la corriente que circula en cada una de ellas. ¿Qué sé yo? Si tengo 3 espiras en esa región, bueno, la corriente es 3 veces la que circula en cada una, ¿no? Entonces, yo puedo pensar entonces que en esta descripción, donde tengo un enrollamiento muy denso, en cada región tengo como si fuese una espira por el que circula una intensidad equivalente que es I por el número de espiras que me entran en esta región. Entonces, en un diferencial X me entra N por dx espiras. Bueno, en esta región es como si fuese una sola espira
por el que circula una corriente n por dx veces la de una sola espira, ¿no? Entonces, por cada espira circula en realidad una I, pero como en un cachito del delta de X hay n por dx espiras, puedo considerar que todo esto es una única espira por el que circula esta cantidad de corriente. Y bueno, el campo que genera esa espira equivalente, digamos, tiene la misma forma algebraica que vimos antes, es la intensidad que circula por mu0 sobre 2 y esta dependencia con X. Y esto es interesante porque si mi espira está acá, y me pregunta uno, ¿cuál es el campo que genera esta espira equivalente en el punto central? Bueno, el punto central está a una distancia X de esa espira, está a una distancia X de esa espira. Entonces, este X lo puedo pensar como que es la distancia que me separa donde tengo el arrollamiento que estoy considerando, centrado en este punto y de ancho delta X, de el origen, que es donde yo quiero calcular. Entonces, esa es la contribución de este grupito de espiras. Cualquier otro grupito de espiras, más o menos alejados, bueno, van a estar centrados en distintos X, y por lo tanto, el campo total, cuando yo quiero sumar las contribuciones de todos los delta X a lo largo del solenoide, voy a tener que sumar desde menos L sobre 2, o sea, el grupito de espiras que está cercano a este extremo, va a contribuir al origen de esta manera, todos de la misma forma. Luego, un delta X por acá, un delta X por acá, por acá, por acá. O sea, tengo que barrer toda la longitud del solenoide con la contribución correspondiente de ese grupito de espiras al campo en el origen. O sea, tengo que hacer esta integral. Entre menos L sobre 2 y L sobre 2, la contribución de cada grupito de espiras. Donde aparece I por N por dx. Perfecto. Y esta integral la primitiva es fácil de calcularla. La primitiva es x sobre a cuadrado más x cuadrado en un medio, evaluado en L sobre 2 y menos L sobre 2, ¿no? Por este factor que aparece aquí. Y al evaluar esto, en L sobre 2 y menos L sobre 2, queda esta expresión que les muestro acá. ¿Sí? Entonces, esto ya es la contribución de todos los delta X al campo en el medio del solenoide, ¿no? Entonces, fíjense que queda de esta pinta, queda de esta manera. Lo único que hice acá fue, bueno, simplificar un poquito. Y esta es la amplitud del campo en el origen, aquí, ¿no? Es proporcional a la intensidad, pero también es proporcional a la densidad de espiras. Así que cuanto más denso sea el bobinado, mayor va a ser el campo ahí adentro. Y después depende de parámetros geométricos de esta manera. A, acuérdense que es el radio de cada espirita, y L, la longitud del solenoide. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces este es el campo, esta es la intensidad del campo aquí en el origen, y ahora lo que quiero simplemente comentarles es que esta expresión se simplifica mucho en el caso de que consideremos que nuestro solenoide sea largo. ¿Y qué significa que sea largo? Bueno, que L sea grande. ¿Grande comparado con qué? Bueno, en nuestro problema la escala de L compite con el radio de las espiritas, con A, ¿no? Entonces, pedir que el solenoide sea largo para nosotros es pedir que L sea mucho más grande que A, ¿no? Que L sea mucho más grande que A nos deja en la aproximación de solenoide largo. Y cuando eso ocurre, cuando L es mucho más grande que A, este cociente es muy chiquitito, elevado al cuadrado es más chiquitito todavía, más cercano a 0. Así que toda esta parte que está acá es muy cercana a 1, y por lo tanto, en el caso de solenoide largo, todo esto es 1, y el campo toma una forma, el campo en el interior, en esta parte que está acá, toma una expresión muy sencilla, porque todo esto es 1, y se vuelve esta que está acá. Entonces, el campo adentro de un solenoide es proporcional a la corriente, y también es proporcional a la densidad de espiras. ¿Sí? Es una expresión muy sencilla que vamos a utilizar más adelante y por eso me interesaba mostrársela. Así que bueno,